Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética. Con ustedes yo soy su científico malvado de cabecera y doctor autonombrado, el Dr. Darkness, y hoy hablaremos de un sujeto que pierde todas sus peleas y de algún modo aún así se hace llamar. En su defensa al final creo que, si honra su nombre, bueno literalmente en el último capítulo del cómic. No se puede tener todo en la vida. La Banda Magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast. Bueno, antes de continuar ya les advierto que habrán spoilers tanto de la serie como del cómic. Con eso fuera de mi conciencia, como si tuviera una, chistes tan malos que dan miedo. Para los que hayan vivido debajo de una piedra estos últimos años, Invencible de Robert Kirkman llegó justo cuando empezaba a golpear fuerte la fatiga de superhéroes, pues contrario a DC o Marvel, Invencible no es tu típica historia de superhéroes donde los buenos siempre les ganan a los malos mientras usan sus calzoncillos por fuera y una capa. Bueno, sí es ese tipo de historia, pero a la vez es más bien una deconstrucción, aunque no al nivel de profundidad ni tan oscura como Watchmen, pero eso no le quita su mérito en absoluto. Cabe mencionar que de hecho una deconstrucción no tiene que ser oscura, aunque es lo más común. En el caso de Invencible, más bien nos da una visión menos cínica, y algo optimista e inspiradora a la vez que más realista que lo que suele llegar respecto a superhéroes para el público en general. Y por esto mismo, quizá más que solo ser una deconstrucción, es una carta de amor a los superhéroes, pues no solo se queda en retar los clichés del género, sino en ir un paso más allá, volviéndose una reconstrucción. La serie y el cómic siguen la vida de Mark Grayson, Invencible, quien es el hijo de Omni-Man, el equivalente de Superman en su universo, y aunque en un principio parecería que la historia se trataría de ver cómo Mark sigue el legado de su padre, esto es lejos de lo que ocurre. No porque Omni-Man no quiera que su hijo sea como él, o porque Mark no quiera ser un héroe, sino por justo lo contrario, ya que pronto descubrimos que esa imagen de ser un gran héroe de Omni-Man es solo una fachada, y más que ser un héroe benevolente como Superman, tiene más parecidos con los Saiyajins. Ya que Omni-Man es miembro de una especie supremaquista que conquista planetas y los anexa a su imperio. Claro, eso sí no se resisten, porque si no conocerán la furia de los Saiyajins, perdón, Viltrumitas. Solo hay que preguntarle a la Liga de la Justicia de su mundo, cómo les fue peleando contra Omni-Man. Oh, es cierto, ya no están vivos. Así que como podrán imaginar, la serie pasa muy rápido de ser una historia de superhéroes, cliché, a lo que yo describiría como que pasaría si el Hombre Araña fuera el hijo de un Superman malvado, en un mundo de superhéroes no tan inocente. Y creo que las similitudes son válidas, con la de Omni-Man siendo la más obvia, pero en caso de Invencible es más porque de cierto modo Mark representa a este héroe joven que está encontrando su lugar en el mundo, y todavía está aprendiendo qué es lo que representa ser un héroe, la responsabilidad y sobre todo enfrentar situaciones difíciles. Y es que es este último punto donde podemos ver a lo que me refiero cuando digo que Invencible es una deconstrucción. Como mencioné, la serie y los cómics en realidad sí tienen varios clichés de este tipo de historias, pero la diferencia radica en cómo los usa, pues más que introducir todos los aspectos de este mundo, aprovechan que la audiencia ya sepa qué esperar y salta directo a la historia, que quiere contar con varios giros de tuerca, comenzando con que el mayor héroe del mundo es en realidad un monstruo despiadado miembro de una raza de nazis espaciales, y para revelar esto, Omni-Man mata despiadadamente, en una manera muy sangrienta y definitiva, a varios héroes, cosa que no se vería en los universos principales de otros cómics. Sin embargo, creo que el verdadero valor se encuentra más bien en cómo en realidad Invencible en un principio tiene una visión un tanto infantil de lo que es ser un superhéroe, cayendo en idealizar esto y espera que sea justo como todos estamos acostumbrados a ver a los superhéroes en cómics y películas. Pero pronto recibe un golpe de realidad y poco a poco, conforme la serie avanza, varias de esas nociones y clichés son retados por situaciones más difíciles con respuestas no tan claras, donde la solución suele ser más bien moralmente gris y no ser algo blanco o negro. Quizá el ejemplo más claro es la regla de no matar, que incluso si no es dicha, suele ser algo que se asume en general con los superhéroes, con claras excepciones como Punisher, de cuyos métodos yo soy partidario, pero creo que la mayoría de la gente no, pero eso ahorita lo veremos.
En el caso de Invencible empezamos con la versión cliché de la regla de no matar, se asume que los demás héroes la siguen, pero con Mark es bastante claro que es el caso, pues por un lado apenas está conociendo el mundo de los superhéroes y sus referentes son cómics, tiene una idea muy optimista del mundo, pero, por otro lado, tras ver lo que llegó a ser su padre, quedó horrorizado, y no quiere parecerse a él en lo más mínimo. A la par, si bien no está de acuerdo con matar a los villanos, también cae en esa idea que los malos deben ser castigados y quedarse en la cárcel, llegando al punto en que estos quizá ya no pueden tener redención. Y si bien esta es la moralidad que se suele encontrar en las historias más simples de superhéroes, y un tanto lo que uno espera como audiencia, también es una visión muy rígida y simplista al ver las cosas solo en blanco y negro, ignorando que la realidad no suele operar en ese sentido. En contraste tenemos a Cecil, algo así como el Nick Fury o Amanda Waller de su mundo. Y es que, si bien comparte la idea de no matar, él suele tener una visión más gris del mundo donde más que castigar, busca reformar a los criminales a sabiendas de que muchos de estos, si bien han hecho daño a la sociedad, también tiene el potencial de usar sus habilidades para el bien de la misma. Quizá con métodos cuestionables como un lavado de cerebro por aquí, o uno que otro método de contingencia por acá, nada fuera de lo común. Básicamente algo un poco más apegado a la visión de Batman de reformar y de tener precauciones, aunque con un tanto de esperanza. Por último, tenemos una visión más extrema como contraste a lo anterior, la de Oliver, el medio hermano de Mark, quien se acerca más al Punisher aunque por otras razones. Básicamente su solución es matar a los malos, pues es una solución eficiente. Después de todo, si los criminales están muertos, ya no pueden volver a causar mal, y eso evitaría todas las vidas que ellos podrían tomar en el caso de escaparse o buscar venganza, como de hecho llegó a pasar con algunos personajes como Angstrom Levy. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sin embargo, los tres están mal, y esto lo aprende Invencible, conforme avanza la trama, y de hecho, prueba cada una de las opciones descubriendo las consecuencias en carne propia. Pero esto lo lleva a madurar y llegar a una conclusión. En efecto, las cosas no son blanco y negro, sino en escala de grises, y por lo mismo, ninguna solución podría ser universal. Hay villanos que, sí pueden ser reformados, y muchas veces, ni siquiera necesitan lavarles el cerebro, simplemente encontrar cómo alinear sus objetivos con el bien de la sociedad. Pero también hay villanos que son demasiado peligrosos para dejarlos vivir, y de la misma manera hay villanos que quizá no son tan peligrosos como para tener que acabar con sus vidas, pero tampoco se pueden redimir. El punto es que las cosas no son tan simples como se suelen pintar en otras historias de superhéroes más comerciales. Y esto queda más claro al ver varios ejemplos, como cuando Invencible critica a Cecil sobre trabajar con asesinos, cuando Invencible creía haber matado a Angstrom Levy, excusándose con que era diferente. Desde su visión inicial de Mark, estaba siendo hipócrita, pero no estaba mal. Desde una visión más madura sí era diferente por las motivaciones y la situación. El problema no fue el actuar de Mark, sino su sentido de moral en ese punto que tenía que evolucionar. De manera similar, el razonamiento de Oliver para acabar con los Mauler, ya que era más fácil matarlos, eran un constante peligro para la sociedad y no había nadie que los extrañaría, también estaba justificado. Sin embargo, extrapolar esta visión a cualquier caso, a incluso estar dispuesto a acabar con un planeta, no es la mejor opción. De manera similar, la idea de reformar criminales de Cecil también tiene sus límites. Si bien en principio es una buena opción, el mantener vivo a alguien como Conquest o dejar amenazas como el Emperador Trag es demasiado peligroso, y más bien se puede tratar de una bomba de tiempo. En este caso sí, se tiene que considerar el bien mayor. Quizá los contraejemplos de llevar estas ideas a un extremo son los personajes de Dinosaurus, Robot y los mismos Viltrumitas. Comenzando con los Viltrumitas, estos son un análogo de la humanidad teniendo un poder desmedido. Su civilización se ha cultivado sobre una sola idea, el poder, y simplemente son un reflejo de la realidad, pues no distan mucho de los nazis. Los Viltrumitas no se ven a sí mismos como monstruos, sino como héroes y salvadores del universo, debrayando en tener un complejo de héroes y creerse dueños legítimos del universo, por lo que su conquista, bajo sus ojos, es su deber. En un principio no tienen malas intenciones,
pues de hecho si buscaban crear la mejor especie y llevar avances a otros mundos, el problema es al extremo que llevaron esto sin ver los riesgos o el daño que pudieran haber causado, o siquiera considerar la autonomía de otros mundos para elegir qué quieren hacer. Su perfeccionamiento fue mediante la eugenesia ejemplificada por su purga, pero, aunque en la superficie esto parecería haber dado frutos en crear guerreros muy fuertes, en realidad esto también los debilitó. En el ámbito social, los convirtió en monstruos que actúan más bien de manera mecánica. Solo valoran la violencia y el poder, pero esto los ha dejado profundamente vacíos por dentro. Por otro lado, a nivel biológico, si bien parecerían ser indestructibles, también son en extremo vulnerables a cualquier cosa que les pueda hacer daño. En su caso el virus Kerch fue muy letal para toda su especie, mientras que lo normal es que, si bien un virus puede ser muy letal en una población, mientras haya suficiente variación, no debería ser capaz de acabar con todos, solo con una porción de la misma. Asimismo, si bien el planteamiento de llevar tecnología a otro mundo suena bien en papel, en la práctica se trataba de un método de expansión muy al estilo imperialista o colonialista. Los mundos no tenían elección si querían o no unirse, eran forzados a aceptar a sus nuevos líderes o perecer. Los Viltrumitas cumplían su parte de ofrecer tecnología, pero era a cambio de que sus nuevas colonias se sometieran ante sus nuevos líderes, y detrás de esas intenciones supuestamente benevolentes, los Viltrumitas solo buscaban más recursos para expandirse. Esto al final culminaría en que varios planetas, resentidos de los abusos de los Viltrumitas, se unieran y les declararan la guerra. Por otro lado, Dinosaurus opera bajo una visión utilitarista en la que mediante actos de ecoterrorismo busca mejorar el mundo. Si bien sus métodos parecen ser efectivos logrando mejorar el mundo, estos implican muertes masivas y una visión muy rígida, la cual, solo al final, es retada por Invencible al cuestionar si el fin justificaba el medio, en especial si el fin no es algo asegurado. Por otro lado, el mismo Dinosaurus en este punto se da cuenta que mientras él viva, será una potencial amenaza a la humanidad, por lo que la única solución es que Invencible lo mate. Al final, no es que las intenciones de Dinosaurus estuvieran mal o que sus métodos no funcionaran, sino que quizá eran demasiado radicales y reducían todo a números, y aún más, a probabilidades. El último caso es el de Robot, quien quizá llevó las tácticas de Cecil al extremo. Y nuevamente sus motivaciones eran benevolentes y sus métodos efectivos al tomar el control del mundo, reformando toda la sociedad para crear una utopía. Sin embargo, esta se basaba en el control, pues si Cecil tenía planes de contingencia. Robot era mucho más letal y eficiente en los suyos, logrando incluso poner en jaque a los Viltrumitas y a cualquier posibilidad de resistencia en la Tierra. Y aunque la utopía que Robot creó era admirable, también dejaba poco o nulo lugar a la libertad. Y de manera similar a Dinosaurus, el mismo Robot concluyó que mientras viviera, él sería una amenaza al mundo por su obsesión de control, algo que sabía que la humanidad no estaba dispuesta a aceptar. En cualquier caso, como dirían, puedes juzgar los métodos, pero no los resultados. Robot para presidente del mundo. Ahora si me disculpan voy a aplaudirle a los grandes personajes que son Oliver y Dinosaurus, que no hicieron nada mal. Solo hicieron lo que se tenía que hacer. Se tenía que decir y se dijo. Puedes ser el hombre bueno o el hombre que salva el mundo. No puede ser ambos. Aunque creo que esto depende que tanto se valore la libertad y autonomía de los demás. Y es que en realidad, el otro lado del argumento es justamente que estas visiones más radicales, si bien eran frías, también funcionaban. Aunque se trataría más de un argumento de elegir entre la libertad y la seguridad. Pues estos métodos simplemente ignoraban la libertad para centrarse en el bien mayor y en la seguridad de la mayoría, aunque no fuera lo que la gente quisiera, pero quizás sí lo que necesitaba. Por supuesto, en este punto creo que ya no hablaríamos de héroes como tal, y creo que tanto la gente como el mensaje del cómic apuntan a esto, que, si bien son opciones válidas y funcionales, no son las elecciones que un héroe tomaría, pues de cierto modo, es el camino fácil, pero no el camino heroico. Y es justo por esto que al final del día Invencible es una carta de amor a los superhéroes, ya que muestra que ser un héroe no es fácil, y conlleva tomar decisiones difíciles, que no necesariamente tienen una única respuesta o una respuesta satisfactoria,
y siempre conllevan consecuencias, y ser un superhéroe es poder cargar con eso y continuar. Mark no es invencible porque no lo puedan derrotar, es invencible porque pese a las dificultades, siempre se levanta al final para seguir luchando. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como la Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Y recuerden, Robot, Oliver y Dinosaurus estaban en lo correcto.